A ver. Bien. Bien, hoy día vamos a ver lo que son alteraciones del lenguaje y trastornos de la comunicación. ¿Listo? Vamos a hacer como un repaso de lo que vimos ya en las sesiones anteriores sobre la adquisición normal o dentro de lo esperado del lenguaje para cada una de las edades. ¿Listo? En cuanto al lenguaje expresivo, chicos, a los 2 meses los niños ya tienden a realizar estos gorjeos. ¿Listo? Estos chicos también lo hemos visto con mayor profundidad en la sesión anterior. ¿Ya? A los 6 meses comienzan lo que son los balbuceos. Hemos visto el prebalbuceo, el balbuceo reduplicativo, es decir, cuando dicen mamá, mamá, papá, va, ta, ta, ta. ¿Listo? A los 12 meses, los niños ya pueden realizar la vocalización de las bisílabas. ¿Bien? A los 18 meses ya realizan la reproducción de 20 palabras. Entre los 20 y 24 meses, las frases de 2 palabras, mamá ven, papá toma, mamá leche, dame agua. A los 20 meses ya conoce una parte del cuerpo. A los 3 años ya realiza frases de 3 a 4 palabras. Y finalmente, a los 4 años ya reproducen frases más complejas. ¿Listo? Entonces, esto lo que hemos visto en esta diapositiva es como un resumen, ¿sí? Un resumen muy, muy sintetizado del lenguaje expresivo en cuanto a la adquisición normal del lenguaje. Bien. Ahora vamos a ver algunos signos de alarma que nosotros tenemos que tener en cuenta si somos papitos o si somos especialistas en nuestros pequeños. Bien. A ver, a los 15 meses, en cuanto al lenguaje receptivo, ¿sí? No mira o no es que no mira porque tenga una patología orgánica, ¿sí? O hace referencia a que no señala, ¿bien? No señala entre 5 a 10 objetos que el adulto le nombra. ¿Listo? Entonces, yo le nombro, por ejemplo, la pelota y en este caso, el menor no voltea a ver dónde está la pelota o no señala la pelota. ¿Sí? Esto en cuanto al lenguaje receptivo. Y en cuanto al lenguaje expresivo, no usa al menos 3 palabras. ¿Listo? En los 15 meses. Esto es un signo de alarma. A los 18 meses, en su lenguaje receptivo no realiza o no ejecuta órdenes sencillas. Por ejemplo, dame el zapato, dame tu juguete, dame tu pelota. ¿Bien? Son órdenes sencillas que no solo es de una orden y por lo tanto no lo realiza. ¿Sí? A los 18 meses, esto ya sería un signo de alarma. En cuanto al lenguaje expresivo, no dice ni mamá y tampoco dice papá. A los 24 meses, ya llegando a los 2 añitos, en cuanto al lenguaje receptivo como un signo de alarma, es que no señala las partes del cuerpo en una lámina, ¿sí? O en un dibujo. Si yo le digo, señala dónde está la cabeza de este niño, entonces es muy probable, si es que hay un signo de alarma, que mi niño tenga dificultad para poder señalar. ¿Bien? Y en cuanto al lenguaje expresivo, no usa al menos 25 palabras. Esto nos indica que hay un signo de alarma. A los 30 meses no responde a preguntas ni con gestos. ¿Sí? Yo le puedo estar preguntando, ¿dónde está mamá? ¿Dónde está tu pelota? Y no hay ningún tipo de gesto, no hay tampoco, pareciera como si es que no comprendiera lo que yo le estoy preguntando al niño. ¿Listo? Y en cuanto al lenguaje expresivo, realiza frases solo de 2 palabras, como dame pan, dame leche, dame pollo, y solo en las frases que realiza utiliza 2 palabras. A los 36 meses, en cuanto al lenguaje receptivo, no entiende lo que son preposiciones. Y en cuanto al lenguaje expresivo, utiliza menos de 200 palabras.
¿sí? Y también aquí tenemos que ver si hay una regresión del lenguaje, es decir, mi niño ha estado progresando y ha regresado como si fuera más pequeño en cuanto a su nivel de lenguaje. ¿Listo? Entonces, chicos, estos son algunos signos de alarmas que nosotros vamos a tener que observar en nuestros niños. Eh, tengo, si no me equivoco, lo voy a revisar, pero tengo un libro para poder recomendarles y un video para que ustedes vean qué es lo que se espera o los hitos del desarrollo general de los niños. ¿Listo? Se los voy a estar enviando el link antes de terminar la sesión para que ustedes en su espacio personal lo puedan estar visualizando y se guíen de este video que es muy bueno en realidad y nos dan en cuanto al área motor, cognitivo, el área del lenguaje, entre otros. Bien, chicos, ahora sí, vamos a pasar a lo que son las alteraciones del lenguaje, que este es un grupo, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, heterogéneo de desórdenes en la adquisición o en el desarrollo del lenguaje, ¿sí? Y en estos casos, en este grupo de desórdenes, lo que se caracteriza es el déficit, perdón, en la comprensión, es decir, comprendo o no, o tengo dificultad para comprender lo que otra persona me está diciendo, en la producción y en el uso del lenguaje. ¿Listo? Entonces, vamos a ver en cada una de estas características qué tipo de desórdenes, qué tipo de trastornos puede tener mi niño. ¿Listo? O mi paciente. A ver, ¿cómo nosotros podemos diferenciar entre un retraso y un trastorno como tal? ¿Sí? Vamos a poner dos casos. Así que les voy a pedir, por favor, su colaboración en el chat para que ustedes lo puedan, para que ustedes puedan escribir la respuesta. ¿Ya? A ver, vamos a poner a un niño, que este niño tiene 3 años, y la madre en la sesión de la entrevista me comenta que el niño pues ha recibido estimulación desde muy pequeño, desde que tenía un mesecito de edad, ha recibido todo tipo de estimulación. ¿Listo? Sin embargo, no presenta avances ya teniendo 3 años. Esto podríamos decir que es un retraso o que es un trastorno como tal. ¿Qué creen ustedes, chicos? ¿Sería un retraso o un trastorno? Un posible trastorno. ¿Sí? Este niño es un niño saludable, tiene 3 años, ¿sí? Y solo dice mamá, solo dice papá y dice 2 vocales, A y la O, ¿ya? Pero la mamá dice que ha recibido estimulación desde muy pequeñito, desde que él tenía 3 meses. Esta dificultad persiste, es decir, tiene alteraciones en el lenguaje. ¿Sería un trastorno o sería un retraso? A ver, aquí tenemos, nos dice, perfecto, Lourdes. Sería un trastorno, ¿cierto? Porque la dificultad está persistiendo a pesar de la estimulación que en este caso el niño ha recibido. ¿Listo? Les voy a poner otro caso. Excelente, Lourdes. A ver, otro niño, ¿sí? Tiene también 3 años. También solo dice mamá, dice papá y también dice solo 2 vocales. Este niño no ha tenido estimulación, lo tenían aislado, era criado por la abuela, puesto que los papitos trabajaban mucho, entonces no había una estimulación constante. No tiene problemas según el pediatra, ¿listo? Es un niño saludable también. En este caso, sería un trastorno o un retraso.
Excelente. Sería un retraso, ¿cierto? Porque no ha habido una estimulación como tal. Así es, Lourdes, Cintia, Elizabeth y Dil, ¿cierto? Entonces, es un retraso, puesto que no hubo una estimulación. ¿Bien? Entonces, de esta forma podemos ver la importancia, chicos, de nosotros entrevistar a los padres de familia sobre el desarrollo general del niño, ¿sí? Sobre si es que ha recibido algún tipo de estimulación, si es que ha recibido algún tipo de intervención, entre otros, ¿sí? Para poder ver que probablemente podría ser solo un retraso y con la estimulación pues va a haber cambios notorios o puede haber un trastorno que sí, también va a haber cambios, nos va a ayudar en lo que es la intervención, pero sabemos que la dificultad puede persistir. ¿Listo, chicos? Bien, ahora sí, pasamos a lo que son alteraciones en la vertiente expresiva. ¿Listo? Vamos a ver primero lo que es la dislalia. Ya posteriormente vamos a tocarla de manera más específica. Solo es para que nosotros podamos ver en la vertiente tanto expresiva y en la vertiente expresiva comprensiva. ¿Ya? La dislalia, chicos, es esta incapacidad o esta incorrección para producir uno o varios sonidos, ¿sí? En esta dislalia no hay una causa orgánica, ¿sí? Tampoco hay una causa neurológica que limite a mi niño a reproducir los sonidos. ¿Listo? Entonces, en la dislalia nosotros vamos a ver la omisión. ¿Qué es la omisión? Es cuando el niño omite el sonido de un fonema. Por ejemplo, si en vez de decir plato, ¿bien? En vez de decir plato, dice pato. En este caso está omitiendo el fonema L, ¿cierto? En vez de decir plato, dice pato. ¿Bien? Por ejemplo, en vez de decir casa, dice asa. Está omitiendo el sonido de un fonema. Bien, también vamos a encontrar lo que es la sustitución. Por ejemplo, en vez de decir casa, bien, dice taza. En este caso, sustituye el fonema K por el fonema T. ¿Cierto? Está sustituyendo el sonido de la K, en este caso es la C, pero por el fonema T. Bien, y por otro lado, también podemos encontrar en este tipo de dislalia la inserción, ¿sí? Es decir, mi niño va a insertar otro sonido de fonema que no corresponde a la palabra. Por ejemplo, en vez de decir globo, dice golobo, ¿sí? Está añadiendo el fonema O, ¿sí? Claro, el fonema O. En vez de decir globo, dice golobo, ¿listo? Está insertando otro sonido. Bien, entonces, aquí, chicos, tenemos que tener en cuenta, para que yo diga que mi niño probablemente tenga una dislalia por sustitución, omisión o por inserción, mi niño no puede tener una causa orgánica o una causa neurológica. Entonces, para yo poder hacer este descarte, tengo que derivar al especialista correspondiente, ¿cierto? Y en cuanto al pronóstico de la dislalia, tiende a ser favorable, ¿sí? Es decir, que con la intervención en la terapia va a haber resultados, ya sea a corto o a mediano plazo, ¿sí? Entonces, la dislalia tiene un pronóstico, chicos, favorable, con una buena intervención. ¿Bien? Ahora,
vamos a ver lo que es el retraso simple del habla. Es este desfase, ¿sí? En la aparición y también en el desarrollo de la expresión. ¿Bien? Aquí mi niño no tiene, ¿sí?, un retraso mental o no tiene un retraso del desarrollo general. ¿Sí? No hay un retraso como tal, no hay un trastorno del desarrollo. ¿Sí? Entonces, aquí en el retraso simple del habla también podemos ver múltiples dislalias. Hay una habla infantil, hay una comprensión y una actividad no lingüística dentro de lo normal. ¿Listo? También se encuentra asociados a los que son a la discapacidad auditiva. Bien. Y en cuanto al pronóstico, también tiende a ser favorable porque esto es transitorio, es simple, un retraso simple del habla. Con una intervención, con una estimulación, es favorable en cuanto al pronóstico, porque es transitorio. ¿Sí? Ojo chicos, aquí en retraso simple del habla, mi niño no tiene que ser diagnosticado con algún trastorno del desarrollo, ¿sí? Ya sea TEA, ya sea TDAH, retraso, discapacidad intelectual, entre otros. Ahora, vamos a pasar a lo que es la disartria, ¿sí? Esta es la dificultad en los movimientos articulatorios, tanto de forma aislada, es decir, por letras, ¿sí? Como en palabras. Bien, entonces, en la disartria hay una causa neurológica, ¿sí? Entonces, el especialista correspondiente nos va a decir si es que realmente hay una causa o no neurológica. Si hay una causa neurológica y mi niño tiene dificultades en los movimientos articulatorios, hay movimientos lentos, imprecisos, probablemente podríamos estar hablando de una disartria. ¿Sí? Entonces, el pronóstico de la disartria va a depender del grado de la lesión que tenga mi niño. ¿Sí? Entonces, sí, evidentemente tenemos que intervenir, tenemos que realizar toda la evaluación para poder basarnos en los indicadores que corresponde en cada niño de manera individual, pero tenemos que también tener en cuenta de que el pronóstico va a depender del grado de la lesión que presente. ¿Listo? Bien, pasamos a las disglosias. Es este trastorno en la articulación y aquí mi niño va a tener alteraciones orgánicas, ¿sí? En los órganos periféricos del habla, que esto ya lo hemos visto en las sesiones anteriores, ¿sí? Tales como los labios, la lengua, el paladar, entre otros. Entonces, hay una etiología orgánica en las disglosias, ¿listo? Y por lo tanto, al tener este tipo de etiología, el pronóstico va a depender de la localización de esta lesión que presenta mi niño. ¿Sí? Entonces, esto también es importante que nosotros podamos tener en cuenta, porque aquí podemos ver lesiones labiales, lesiones dentales, linguales, en cuanto al paladar, entre otros. ¿Bien? En cuanto a las disglosias. Y ahora pasamos a las disfemias. ¿Qué son las disfemias? Es este desorden de la fluidez verbal. ¿Sí? Entonces, es por ejemplo, cuando el niño dice caca, caca, caca. ¿Sí? Ahora, aquí hay factores, pueden ser factores genéticos, puede haber factores neurológicos, puede haber factores sociales, entre otros, ¿sí? En cuanto a su etiología. Entonces, aquí el niño puede tener un desarrollo normal en varias áreas de su vida, ¿sí?
pero presenta disfemia. Bien, es decir, presenta este desorden en la fluidez verbal, en la expresión. Bien, ahora, hay disfemias evolutivas y también crónicas, ¿sí? Evolutivas es que desaparecen con el tiempo, con la intervención, con el apoyo de un especialista. La evolutiva es transitoria. Y la crónica, esta persiste durante el tiempo, ¿sí? Y esto es muy común. Yo trabajo con adolescentes que tienen este tipo de problema, ¿sí? La alteración, la disfemia. Bien, chicos, entonces, esto en cuanto a la vertiente expresiva. Ya la dislalia, el retraso simple del habla, la disartria, disglosia y las disfemias. Y ahora vamos a ver alteraciones de la vertiente expresiva comprensiva. ¿Listo? El retraso simple del lenguaje, que es este desfase cronológico en la fonética, ¿sí? En el componente fonético, en el vocabulario y también en la sintaxis, ¿sí? Es un desfase cronológico, ¿sí? Por lo tanto, hacer un desfase cronológico, es decir, que es un retraso madurativo, que está en un entorno poco estimulante, el pronóstico tiende a ser favorable con una intervención, ¿sí? Hay resultados más a largo plazo que en otros, dependiendo mucho también de cada uno de los niños y de los padres. Bien, entonces el pronóstico también tiende a ser favorable. Algunas de las sintomatologías de este retraso simple del lenguaje son hablantes tardíos, ¿sí? Hay un retraso en cuanto al lenguaje, pues evidentemente. Puede haber algunas alteraciones fonológicas, hay un vocabulario limitado, la estructura de las frases tiende a ser muy sencilla, muy corta, de 2 palabras. Hay un escaso uso también de lo que son los determinantes, los nexos, los verbos son mal conjugados. ¿Por qué? Porque no hay una buena estimulación por parte del entorno, ¿sí? Pero si mi niño comienza a acudir al especialista, al logopeda, entonces el pronóstico es favorable, porque ya se está estimulando y trabajando en cuanto a la necesidad del pequeño. ¿Listo? Y la afasia infantil es esta pérdida del lenguaje oral que ya se había adquirido, pero ¿por qué se pierde esta adquisición del lenguaje? Por lesiones en el sistema nervioso central. ¿Sí? Entonces, es muy probable que esto persista, es decir, los síntomas persisten durante el tiempo. Eso no quiere decir que no le voy a hacer terapia o intervención, no. Al contrario, ¿sí? Tenemos que intervenir, tenemos que estimular al niño, por más que haya una lesión en el sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que normalmente presentan? Hay problemas para poder comprender lo que la otra persona me dice, hay problemas para poder expresarme, para denominar ciertos objetos, para denominar lugares, personas, animales, etc. ¿Listo? Y esto pues evidentemente va a depender mucho del lugar de la lesión. ¿Listo? Entonces, chicos, esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, ¿ya? Como yo diferencio entre un retraso y un trastorno que ya lo vamos a ver ahora. Bien. Recordemos que cuando hablamos de un inicio tardío, aproximadamente a los 2 años, mi niño dice menos de 50 palabras. No estructura frases de 2 palabras. Sin embargo, con la estimulación, ¿sí? Hay una evolución positiva. ¿Listo?
Esto es importante tenerlo en cuenta, porque a veces nos asustamos y decimos, mi niño ya tiene, no sé, 2 años y no reproduce todos los fonemas y probablemente no es así, ¿sí? No es que tenga un trastorno, sino que quizás por ahí no hubo una estimulación. Ahora, a los 2 años, lo que se espera que el niño reproduzca es el fonema la P, la B, la M, la B y evidentemente las vocales, ¿no? Que eso es lo que se espera al año y medio. A, E, I, O, U. ¿Listo? En cuanto al desarrollo de los fonemas del habla. Bien, chicos, entonces, pasamos ahora a lo que son los trastornos de la comunicación, ¿sí? Según la DCM, también, como ya lo hemos visto en las primeras sesiones, el habla es la producción expresiva de sonidos, ¿listo? Y que incluye, por lo tanto, la articulación, incluye la voz, la fluidez y la calidad de resonancia de un individuo, ¿sí? Entonces, ¿qué es el habla? Es esta facultad de poder producir o reproducir los sonidos de una comunidad, ¿sí? Y que da forma a la lengua, ¿sí? Esto en cuanto al habla. El lenguaje incluye la forma, incluye la función y el uso del sistema convencional de símbolos, que eso pues evidentemente está regido por reglas para la comunicación. ¿Listo? Entonces, el lenguaje, chicos, es esta habilidad humana que pues evidentemente desempeña funciones importantes a nivel cognitivo, a nivel social y en cuanto a la comunicación. ¿Listo? Y la comunicación es todo comportamiento, no solo verbal, sino también no verbal, que sea intencional o no. Y esto influye en el comportamiento, en el pensamiento, en las ideas, en las actitudes de la otra persona. ¿Sí? Entonces, es la capacidad de poder expresar lo que son los deseos, las experiencias y vivencias, y que esto pues va a influenciar de cierta forma a la persona que me está escuchando. ¿Bien? Bien, chicos. Entonces, pasamos al trastorno del lenguaje según la DSM-5. ¿Listo? Para que mi niño podamos decir que tiene un trastorno del lenguaje como tal, tienen que cumplir ciertos criterios, ¿sí? Y parte de la evaluación que nosotros realizamos no solo es aplicación de pruebas, aplicación de estas pruebas como el Peabody, el Gardner, el Blond R, no, ¿sí? Sino también la observación y una buena entrevista a los padres de familia. Bien, entonces, para que yo pueda decir que un niño probablemente tenga un trastorno del lenguaje, tiene que cumplir el criterio A, el criterio B, el criterio C y el criterio D. ¿Listo? A ver, el criterio A nos dice lo siguiente. En este caso, la persona va a presentar dificultades persistentes, ¿sí? Persiste en la adquisición y en el uso del lenguaje en todas sus modalidades. Bien, debido a que hay una deficiencia en la comprensión y en la producción del lenguaje. ¿Listo? Entonces, mi niño, según el criterio A, tiene que presentar esta dificultad para poder comprender y para poder reproducir, es decir, expresarse. ¿Sí? Y evidentemente en la adquisición y en el uso del lenguaje. ¿Bien? Dentro de ello, podemos ver que mi niño va a tener un vocabulario reducido, ¿sí? Muy escaso de lo que se espera para su edad. Y esto ya lo hemos visto en la sesión anterior, ¿ya? También hay una estructura gramatical muy limitada, es decir, esta capacidad para poder
ubicar lo que son las palabras y formar frases que éstas estén de manera gramaticalmente y morfológicamente correctas, ¿sí? Tiene esta dificultad en cuanto a la capacidad para poder realizar lo que son frases que estén gramatical y morfológicamente correctas, ¿sí? Punto número 3, hay un deterioro en el discurso, es decir, tiene dificultad para usar lo que es el vocabulario, para poder conectar frases y de este modo explicar, exponer un tema, ¿sí? O una conversación o un cuento. Bien, esto en cuanto al criterio A, ¿sí? Para poder tener esta hipótesis de que mi niño probablemente tenga un trastorno de lenguaje. Criterio B. Las capacidades del lenguaje están notablemente por debajo de lo esperado para su edad. ¿Sí? Esto es importante, que ustedes, chicos, puedan conocer qué es lo que se espera para la edad de cada uno de los niños. ¿Qué es lo que se espera para el primer año, el segundo año, el tercer año, el cuarto año, el quinto año, el sexto año? ¿Sí? Y esto ya lo hemos visto en la sesión anterior, por eso les decía la importancia de poder conocer cada uno de los hitos que nosotros tenemos que observar. ¿Sí? Antes de finalizar la sesión, voy a buscar este video que les estaba comentando o se los voy a estar compartiendo por el grupo para que ustedes le den una chequeada y puedan ver qué es lo que se espera o los hitos de cada uno de los niños. ¿Ya, chicos? Por eso es importante conocer ello. Entonces, estas capacidades de lenguaje están notablemente por debajo del esperado para la edad de mi paciente, lo que pues evidentemente va a producir limitaciones funcionales en la comunicación eficaz, ¿sí? En la participación social y evidentemente en los logros académicos. Porque, como les decía, cuando hay algún tipo de retraso del lenguaje, también hay un retraso en el pensamiento, ¿sí? Limitamos el pensamiento. Bien, entonces, varios autores sostienen de que el lenguaje o la dificultad del lenguaje, un trastorno como tal, puede o está muy asociado a los trastornos del aprendizaje, a la lectura y pues evidentemente a la escritura y en muchos casos también en el cálculo. ¿Listo? Entonces, mi niño va a tener dificultades para poder realizar una comunicación eficaz, para realizar una participación social y para poder cumplir los objetivos académicos. Bien, como criterio C, el inicio de los síntomas se produce en las primeras fases del periodo del desarrollo. ¿Listo? Y finalmente, como el criterio D, las dificultades no se pueden atribuir a un deterioro auditivo o sensorial. Tampoco se puede atribuir a una disfunción motora o a una afección médica o neurológica. Es decir, yo tengo que ver esto, ¿sí? Evidentemente con un especialista correspondiente, ¿sí? Mi niño no puede presentar un deterioro auditivo, no hay un deterioro sensorial, tampoco hay una disfunción motora, no hay una causa orgánica, no hay una causa médica o neurológica, ¿sí? Y tampoco una discapacidad intelectual, ¿sí? Que la discapacidad intelectual es un trastorno del neurodesarrollo o un retraso global del desarrollo. Entonces, yo tengo que realizar esto para poder decir que mi niño tiene trastornos del lenguaje, ¿sí? Evidentemente, con la ayuda de un especialista. ¿Listo? Para que yo pueda realizar un diagnóstico como tal. Bien, esto en cuanto al trastorno del lenguaje. Vamos a ver algunas características diagnósticas.
A ver, como les decía, hay una dificultad para la adquisición y el uso del lenguaje, es decir, mi niño presenta una dificultad muy notoria para poder comprender y para poder producir lo que es el vocabulario, las estructuras gramaticales y su discurso, ¿sí? Esto es importante, ¿bien? Y esto, como podemos ver, es parte del criterio A, ¿bien? Las deficiencias del lenguaje pues son evidentes no solo en la comunicación escrita, sino también en la comunicación hablada o en otras modalidades, ¿no? Importante poder considerar esto para poder realizar un buen diagnóstico. A ver, esto es importante y esto ya también lo habíamos comentado en las sesiones anteriores, ¿sí? El aprendizaje y el uso del lenguaje dependen mucho de las capacidades receptivas y las capacidades expresivas, ¿sí? La capacidad expresiva es la reproducción de aquellos sonidos o señales vocales, gestuales o verbales, ¿sí? Expresivo. Y la capacidad receptiva es este proceso de poder recibir, pero no solo recibo, sino también comprendo los mensajes lingüísticos, es decir, lo que la persona, mi mamá, mi papá, el especialista, la profesora, me está diciendo. ¿Sí? Esto es importante, ¿ya? Poder tenerlo en cuenta tanto para el uso del lenguaje como también para el aprendizaje en general. Entonces, las capacidades del lenguaje tienen que ser evaluadas en ambas capacidades o en ambas vertientes, tanto expresivas y en las vertientes receptivas. Cuando yo evalúe, cuando yo realice lo que es la observación como tal, yo voy a tener que evaluar no solo si mi niño no reproduce un fonema o mi niño no reproduce una frase, sino también si es que mi niño comprende. Si yo le digo, Juan, dame tu pelota, mi niño ni siquiera voltea a ver la pelota. Mi niño no señala la pelota y solo me escucha, pero no comprende. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros realizamos la evaluación, nos vamos a basar tanto en la vertiente expresiva como receptiva. ¿Sí? El trastorno del lenguaje afecta al vocabulario, como ya le hemos dicho, el niño tiene un vocabulario muy escaso, muy reducido para lo que se espera o muy por debajo de su edad y también tiene dificultades en lo que es la gramática. A ver, las primeras palabras, las primeras frases del niño es probable que inicien de manera retrasada. El vocabulario tiende a ser muy limitado y pues evidentemente menos variado. Las frases son cortas, son sencillas y presentan errores gramaticales. Esos son algunos signos que nosotros podemos observar en nuestros niños. ¿Sí? Entonces, si mi niño por ahí está presentando algún tipo de este signo, yo les recomiendo acudir a un especialista para poder ver qué es lo que está pasando con mi niño o con mi niña. También hay problemas para encontrar palabras, para definir, para realizar lo que es la denominación, para la comprensión de los sinónimos, los significados múltiples o los juegos de palabras de forma apropiada según su edad. ¿Sí? También son otros signos que yo puedo observar del niño. Manifiestan problemas para poder recordar nuevas palabras, para poder recordar nuevas frases. Tienen y esto es muy, muy común, tienen muchas dificultades para poder seguir instrucciones más largas. ¿Sí? Por ejemplo, decirle, ve al baño, lava tu cara y ponte tu pijama. ¿Sí? Es una instrucción larga, un tanto compleja, y van a presentar dificultades. ¿Sí?
para poder ejecutar tal instrucción. También dificultades para poder recordar series de datos verbales y o secuencias de sonidos nuevos, ¿sí? Entonces también son signos de alarma que nosotros podemos estar observando en los pequeños. Y como les decía, esto se va a observar y es muy notorio que no cumplen con los hitos que se espera para su desarrollo e incluso está por debajo de lo esperado para su edad. Desde un punto de vista cuantificable, es decir, con pruebas, y también podemos ver ello con los logros académicos. Y esto también sucede mucho, ¿sí? Muchísimo. Yo tengo niños de 6 años que en un nivel de lenguaje se encuentra en un nivel equivalente de lenguaje, se encuentra ubicado a los 3 años. Es decir, tiene una manifestación tanto comprensiva, capacidad receptiva y capacidad expresiva como la de un niño de 3 años. Sin embargo, mi paciente tiene 6 años y por lo tanto no tiene un buen logro académico, es decir, no cumple con lo esperado académicamente para su edad. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros también preguntemos cómo es que van académicamente, cómo es que la profesora también aborda ello, porque hay profesoras que no tienen quizás el conocimiento de que tal niño está presentando algún tipo de trastorno, algún tipo de dificultad. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros podamos conocer esto. ¿Ya? El diagnóstico del trastorno del lenguaje se va a realizar cuando nosotros también realicemos una síntesis de los antecedentes del paciente, en este caso, toda la anamnesis que nosotros realizamos, las observaciones clínicas, ¿bien? Observaciones tanto en la casa, en la escuela, quizás por ahí en algunos talleres extracurriculares, dependiendo en dónde frecuente el niño, ¿sí? Y también se realiza una síntesis con los resultados de las pruebas estandarizadas, ¿bien? Para poder medir lo que es la capacidad del lenguaje. Entonces, yo teniendo los antecedentes con la entrevista, las observaciones y las pruebas estandarizadas, puedo realizar lo que es una presunción diagnóstica para mi niño. Sí, en este caso, podríamos decir que el niño probablemente tenga un trastorno de lenguaje. ¿Sí? Bien. Ahora, pasamos a lo que es el desarrollo y curso del trastorno del lenguaje común. ¿Ya? A ver, chicos, la adquisición del lenguaje está marcada por cambios que se producen desde el inicio de la niñez, ¿sí? Hasta que nosotros podamos alcanzar el nivel de competencia de un adulto, ¿cierto? Como ya nosotros podemos comunicarnos con otras personas, ¿sí? Entonces, el trastorno del lenguaje aparece en el desarrollo temprano, en las fases del desarrollo temprano de los niños, ¿sí? Sin embargo, también el DCM sostiene que hay una variación considerable en la adquisición temprana del vocabulario y en las primeras combinaciones de palabras, ¿sí? Para poder realizar lo que son las frases como tal. Bien. Entonces, el trastorno del lenguaje diagnosticado a partir de los 4 años suele ser estable en el tiempo, según el ADCM. ¿Sí? Entonces, a los 4 años, si mi niño ya es diagnosticado con un trastorno del lenguaje, puede ser o suele ser estable en el tiempo y por lo tanto persiste hasta la edad adulta. Aunque también es probable que cambie el perfil particular de los puntos fuertes y los puntos débiles. ¿Bien?
Y esto ya se va a poder notar con el crecimiento, con la evolución y también con la intervención que recibe el menor. ¿Sí? Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta según la DSM-5. Vamos a ver algunos factores de riesgo y pronóstico en cuanto al trastorno del lenguaje. ¿Sí? Evidentemente, los niños con deficiencias receptivas, ¿sí? Es decir, recibir y comprender los mensajes lingüísticos, los niños que tienen problemas con esto o deficiencias receptivas tienen tienen un peor pronóstico, ¿sí? A comparación de las personas o los niños que tienen deficiencias expresivas, ¿sí? Entonces, tienden a ser muy resistentes o más resistentes al tratamiento y es muy común que tengan dificultades en la comprensión de la lectura. Y es evidente, ¿no? Porque, como les decía, esta capacidad receptiva es recibo y comprendo. Entonces, si yo tengo esta dificultad para poder comprender, por lo tanto, también voy a tener dificultad para los logros académicos, ¿sí? En este caso, para poder comprender lo que es la lectura. En cuanto a los factores, puede ser genético y fisiológico. Según la TCM, considera que el trastorno del lenguaje son altamente heredables, es decir, genético, y los miembros de la familia tienen más posibilidades de tener antecedentes de deficiencias lingüísticas, ¿sí? Y esto, ¿cómo yo puedo obtener con la entrevista? ¿Sí? Yo le pregunto a los padres de familia si es que hay abuelos, tíos, primos o ellos mismos como padres tienen algún tipo de diagnóstico en cuanto a un trastorno de la comunicación o si es que tiene algún antecedente de deficiencias lingüísticas, ¿sí? Entonces, ya podemos ver que si es afirmativa lo que es la respuesta, cumple con lo que es el factor genético para realizar la presunción diagnóstica como un trastorno del lenguaje como tal. Bien, ahora vamos a ver lo que es un diagnóstico diferencial. ¿Sí? Entonces, este tipo de trastorno, chicos, debe diferenciarse de las variaciones normales del desarrollo. Como les decía, no es lo mismo hablar de un retraso que hablar de un trastorno, porque en el trastorno las dificultades persisten. En el retraso, si yo estimulo o realizo lo que es la intervención, bien, el niño va a evolucionar, ¿sí? Entonces, solo se trataba de un retraso. Bien, por lo tanto, yo tengo que diferenciar si es una variación normal del desarrollo o probablemente estamos hablando de un trastorno del lenguaje. Ahora, esto lamentablemente es difícil realizar esta distinción antes de los 4 años de edad, ¿sí? Para que nosotros también lo podamos tener en cuenta. Se deben tener en consideración lo que son las variaciones del lenguaje regionales, las variaciones sociales y culturales, porque sabemos que en cada comunidad, en cada cultura, en cada región, pues es distinto, ¿sí? Entonces, cuando nosotros evaluamos lo que es el lenguaje, tenemos que tener en cuenta estas variaciones del entorno del paciente. Bien, como les decía, ¿no? Parte de uno de los criterios es que mi niño no presente una dificultad auditiva o alguna otra deficiencia sensorial. Por lo tanto, se tiene que descartar una discapacidad auditiva, ¿sí? Como causa primaria de la dificultad del lenguaje. Si mi niño tiene una discapacidad auditiva y es causa primaria, es decir, que está limitando la dificultad del lenguaje, yo no puedo decir que mi niño tiene un trastorno de lenguaje. ¿Sí? Por eso tenemos que descartar una discapacidad auditiva.
Las deficiencias del lenguaje sí se pueden asociar a una discapacidad auditiva o a alguna otra deficiencia sensorial o alguna otra deficiencia motora del A. Se puede asociar, ¿listo? Pero no es una causa primaria. Y esto también es importante que lo tengamos en cuenta. Cuando las deficiencias del lenguaje exceden, ¿sí?, las que normalmente se asocian a estos problemas, se puede hacer un diagnóstico de un trastorno del lenguaje. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las deficiencias que está presentando mi niño a nivel del lenguaje están excediendo, ¿sí?, muy notorio lo que normalmente se asocia a los problemas de discapacidad auditiva, a los problemas de una deficiencia sensorial, a una deficiencia motora del habla, ¿sí? Para que yo pueda decir que mi niño efectivamente está presentando un trastorno del lenguaje. Discapacidad intelectual, ¿sí? A menudo, y también he visto a muchos pacientitos que presentan discapacidad intelectual, tienen un retraso del lenguaje, ¿sí? Tienen esa dificultad de alteración en el lenguaje y es posible que no se pueda realizar un diagnóstico definitivo hasta que el niño pueda completar lo que son las evaluaciones ya estandarizadas, ¿sí? De acuerdo a su edad, para que yo pueda decir si efectivamente es una discapacidad intelectual. Y esto es algo que limita mucho a los especialistas, como también a los papitos. Sin embargo, esto no quiere decir, si es que yo no tengo un diagnóstico, no voy a intervenir en el niño. No, ¿sí? Sino buscar la forma, la manera de poder realizar una evaluación con la observación, una evaluación con las pruebas acorde a su edad, para poder tener los indicadores, y como bien dice su nombre, nos van a indicar en qué aspectos tenemos que trabajar. ¿Listo? También el ADCM sostiene que no se puede realizar un diagnóstico por separado, a no ser que las deficiencias del lenguaje sean claramente, ¿sí?, mayores a las limitaciones intelectuales. ¿Listo? Esto para que nosotros también lo podamos tener en cuenta. La regresión del lenguaje es esta pérdida del habla o la pérdida del lenguaje en un niño menor de 3 años, ¿sí? Y esto sucede sobre todo en los niños que tienen un trastorno del espectro autista. Es decir, hay algunos indicadores, ya muchas investigaciones nos han podido dar luz, ¿sí?, de que hay algunos indicadores que podríamos decir que es un trastorno del espectro autista. Sin embargo, no tenemos un diagnóstico como tal antes de los 3 años. ¿Listo? Entonces, si mi niño comienza a tener una muy buena adquisición del habla y él cumple, por ejemplo, 3 años y hay una regresión del lenguaje, probablemente podríamos estar hablando de un signo de un TEA, ¿sí? O también podemos estar hablando de una afección neurológica específica. Por lo tanto, nosotros derivamos al neuropediatra, ¿sí? Entre los niños mayores de los 3 años, la pérdida del lenguaje puede ser también síntomas de una crisis epiléptica, por lo que es necesario una evaluación diagnóstica para poder excluir la presencia de una posible epilepsia, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de casos, como ética profesional, ¿sí?, y para salvaguardar lo que es el bienestar del niño y por lo tanto también de la familia, se le deriva a un especialista. ¿Sí, chicos? Bueno, esto con relación al trastorno del lenguaje. Ahora vamos a ver el trastorno fonológico, ¿sí? Recordemos que la fonología, fonética fonológica, es parte de un componente o un nivel de lenguaje, ¿sí? Que ya lo hemos visto en las sesiones anteriores.
De la misma forma, vamos a ver criterio A, criterio B, criterio C y criterio D. ¿Listo? Entonces, mi niño tiene que presentar una dificultad persistente, pero aquí en la producción fonológica, ¿sí? Solo la producción fonológica. Aquí no estamos hablando en el criterio A de la capacidad receptiva, es decir, de comprender lo que la otra persona me está diciendo, ¿sí? Sino de la producción fonológica. ¿Sí? Y que esta dificultad interfiere en la inteligibilidad del habla o impide la comunicación verbal, ¿sí? Nuevamente, comunicación verbal de los mensajes, ¿sí? Esto como criterio A. Cuando hablemos de trastorno fonológico, presenta una dificultad persistente en la producción fonológica, es decir, en la comunicación verbal, ¿sí? Y que evidentemente hay una interferencia en la inteligibilidad. Como criterio B, la alteración va a causar limitaciones en la comunicación eficaz, en la participación social, en los logros académicos, ya sea de forma individual o en cualquier combinación, ¿sí? En el caso de los niños. ¿Bien? Y ese es un criterio que también lo hemos visto en el trastorno del lenguaje, ¿sí? El criterio C también es el mismo criterio del trastorno del lenguaje. Es decir, que el inicio de los síntomas, ¿sí? Es decir, la dificultad persistente en la producción de fonológica se produce en las primeras fases del periodo del desarrollo, ¿sí? Y en el criterio D podemos ver que estas dificultades que presenta mi niño no se puede atribuir a afecciones congénitas o adquiridas, tales como la parálisis cerebral, paladar hendido, hipoacusia, traumatismo cerebral u otras afecciones médicas o neurológicas. ¿Sí? Tenemos que aprender a decir, no, probablemente mi niño tenga alguna afección médica, una afección neurológica, y esto pues está limitando a que mi paciente pueda realizar una buena producción fonológica. ¿Sí? Por lo tanto, derivo al especialista, ¿sí? A un neuropediatra. Bien, vamos a ver algunas características diagnósticas del trastorno fonológico, ¿sí? A ver, como ya sabemos, chicos, la producción fonológica es esta articulación de los fonemas, ¿sí? Recordemos que los fonemas tenemos las vocálicas, que es la A, E, I, O, U, ¿sí? Y las consonantes. Son unidades, que estas unidades de por sí solas no tienen un significado como tal, ¿sí? Esos son los fonemas que ya lo hemos visto. Entonces, estos fonemas, como bien sabemos, nos ayuda a poder crear palabras habladas, ¿cierto? Y por lo tanto, frases y oraciones como tal. Entonces, para que nosotros realicemos una producción fonológica, tenemos que tener el conocimiento fonológico de los sonidos, como es la A, como es la E, I, O, U, ¿sí? Los sonidos, conocimiento de los sonidos de los fonemas, ¿sí? Y también tenemos que poseer esta habilidad para poder coordinar los movimientos de los articuladores, ¿sí? Es decir, vamos a coordinar los movimientos de los órganos articuladores con la respiración y con la vocalización del habla, ¿sí? Entonces, mi niño tiene que tener ambas capacidades, conocimiento fonológico y la coordinación de los articuladores, de la respiración y de la vocalización. ¿Para qué? Para que pueda realizar una buena producción fonológica, ¿sí? Entonces, los niños con dificultades en esta producción fonológica van a presentar problemas de diferentes grados, niveles en el conocimiento fonológico,
y también en la habilidad para poder coordinar los movimientos del habla. ¿Sí? Para que nosotros tengamos en cuenta, es como una característica diagnóstica para tenerlo en cuenta y realizar un buen diagnóstico como tal. Bien, entonces, nosotros vamos a diagnosticar el trastorno fonológico cuando la producción de sonidos del habla no es lo que se espera de un niño para su edad. ¿Sí? Nuevamente, importante conocer el desarrollo del niño, los hitos que se esperan para la edad de cada uno de los niños. ¿Sí? Y cuando las deficiencias no son el resultado de una alteración física. ¿Sí? No hay una causa médica, no hay una causa orgánica. De esta forma, yo voy a poder diagnosticar un trastorno fonológico. ¿Sí? En los niños de 4 años con desarrollo normal, el habla general debería ser inteligible, ¿sí? Ya se le va a entender notablemente. Mientras que a los 2 años, ¿sí? Es comprensible en un 50%. ¿Sí? Esto para que ustedes lo tengan en cuenta en cuanto a realizar un trastorno fonológico como tal. Bien, vamos a ver ahora su desarrollo y curso. ¿Sí? No es inusual que los niños con un desarrollo normal aporten palabras, aporten sílabas, cuando ellos aprenden a hablar. ¿Sí? Pero, chicos, y esto es importante, la progresión en el dominio de la producción fonológica, esto debería conducirles a una habla mayoritariamente inteligible a los 3 años. ¿Sí? Es lo que se espera. ¿Ya? Y entonces, los niños con un trastorno fonológico van a seguir utilizando estos procesos inmaduros, ¿sí? Es decir, que acortan palabras y sílabas, procesos inmaduros de simplificación fonológica, ¿sí? Después de la edad en la que la mayoría de los niños pueden emitir palabras claramente, ¿sí? Entonces, este es un signo que yo voy a observar en mi niño. ¿Sí? Es decir, que la reproducción o producción fonológica tiene un proceso totalmente inmaduro de simplificación. ¿Sí? Y al llegar a los 7 años, ya se debería, ¿sí? Reproducir los sonidos del habla con mucha claridad. ¿Sí? Y la mayoría de palabras se debería pronunciar correctamente. ¿Sí? Esto ya a los 7 años. Bien, vamos a ver ahora lo que es el diagnóstico diferencial. Se debería tener en cuenta, nuevamente, las variaciones del habla en cuanto a las regiones, en cuanto al ámbito social y o cultural, antes de poder realizar un diagnóstico como tal. ¿Sí? Tenemos que diferenciar de un problema auditivo o alguna deficiencia sensorial. ¿Sí? Entonces, esta deficiencia auditiva o la sordera puede conllevar a tener anormalidades del habla. ¿Sí? Las deficiencias estructurales, es decir, que las alteraciones del habla pueden estar causadas por deficiencias estructurales. Es decir, por ejemplo, el paladar hendido, ¿sí? Hay una deficiencia estructural que mi niño está teniendo y que por lo tanto está dificultando la reproducción de los fonemas. ¿Listo? La disartria, que son alteraciones del habla, pueden atribuirse a un trastorno motor, como también a una parálisis cerebral. ¿Listo? Entonces, los signos neurológicos diferencian la disartria del trastorno fonológico. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que diferenciar qué es una disartria y qué, si es que mi niño está presentando un trastorno fonológico. ¿Y cómo puedo yo tener esta visión o esta luz de poder diferenciar con los signos neurológicos? ¿Sí?
Entonces, aunque los niños pequeños, que son menores de 3 años, la diferenciación de una disartria y un trastorno fonológico puede ser difícil, ¿sí? Y particularmente cuando la afección motora general es mínima o es inexistente, ¿sí? En los niños menores a 3 años, lo que también nos limita un poco para realizar lo que es un buen diagnóstico. Y el mutismo selectivo, y esto es muy común. Esto de mutismo selectivo tiende a ser muy común en los niños, ¿sí? El uso limitado del habla puede ser un signo de mutismo selectivo. Uso limitado del habla, ¿sí? Un trastorno de ansiedad, que es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por la ausencia del habla en uno o más contextos o entornos. No es que mi niño tenga un trastorno como tal de la comunicación, sino que también puede ser que sea un mutismo selectivo, ¿sí? Es decir, el mutismo selectivo es cuando los niños no hablan en lugares donde no se sienten seguros, ¿sí? Y les produce cierta ansiedad. Pero tienen un habla normal en entornos que son seguros para ellos, como con los padres, en casa, con los amigos más cercanos. Y entonces tenemos que diferenciar, o puede ser un mutismo selectivo, o puede ser también un trastorno de la, ¿sí? O también pasa que hay esta comorbilidad, es decir, que el mutismo selectivo se puede manifestar en los niños que padecen un trastorno del habla, porque sienten vergüenza por la deficiencia que está teniendo al reproducir los fonemas de manera inadecuada, ¿no? O limitada. Bien, entonces es importante que nosotros podamos considerar si es un mutismo o si es un trastorno del habla, o que probablemente mi niño tiene un trastorno del habla y también está presentando un mutismo selectivo por vergüenza a los problemas que está presentando en ese momento. ¿Sí? Bien, ahora pasamos al trastorno de la fluidez de inicio en la infancia, más conocido como también el tartamudeo. Y esto es muy común, ¿no? En adolescentes, también en adultos y en los niños. ¿Bien? De la misma forma, tiene que cumplir el criterio A, el criterio B, el criterio C y el criterio D. ¿Listo? El criterio A. Mi niño va a presentar alteraciones en la fluidez y en la organización temporal normal del habla, ¿sí? Que son inadecuadas para la edad del niño y las habilidades, pues, de lengua. Estas tienden a persistir con el tiempo, ¿sí? Persisten con el tiempo y se caracterizan por una aparición frecuente de uno o más de los siguientes. Es decir, que mi niño al menos, tiene que presentar uno de los 7 que vemos en pantalla. O más. ¿Sí? Pero al menos uno de los siguientes factores. ¿Sí? La repetición de sonidos y palabras, perdón, y sílabas, la prolongación de las consonantes y de vocales, por ejemplo, abrir, ¿sí? Prolonga lo que es el sonido de las vocales o de las consonantes. Tienen palabras fragmentadas, ¿sí? El bloqueo audible o silencioso, ¿sí? Es el bloqueo como pausas que son vacías. Los circunloquios, es decir, sustituyen las palabras que le produce cierto tartamudeo para evitar las palabras problemáticas. Es decir, sustituyo, por ejemplo, la palabra abrir por otra palabra, porque sé que si yo digo abrir, es una palabra problemática porque la tartamudeo. Digo abrir. ¿Sí? Sustituyo tal palabra. Esto sería un círculo.
Las palabras producidas en exceso con un exceso de tensión física, y esto es muy, muy, muy común, ¿sí? La tensión física. Y la repetición de palabras completas monosilábicas, por ejemplo, el yo lo veo, ¿sí? Son palabras monosilábicas que tienden a reproducir, ¿sí? Como también la prolongación de sonidos de los consonantes y de las vocales. ¿Sí? Entonces son 7 factores persistentes, ¿sí? Que mi niño va a estar presentando y que esto no es lo que se espera para su edad. Pasamos al criterio B. La alteración, y esto es lamentablemente muy, muy común, que la alteración causa ansiedad al hablar, ¿sí? Y hay muchos niños que evitan lo que son reuniones sociales, exposiciones, cualquier contexto donde se les invite a comunicarse o hablar, ¿sí? Entonces, aquí nosotros, yo siempre recomiendo trabajar no solo terapia de lenguaje, sino también con un psicoterapeuta o psicólogo clínico que ayude a poder trabajar lo que es la ansiedad que está produciendo al hablar. ¿Listo? También he visto en muchos casos que produce lo que es una baja autoestima, un aislamiento social, ¿no? Por la vergüenza de estar tartamudeando o de estar prolongando los sonidos de las consonantes, de las vocales, de tener estas palabras fragmentadas, de tener estas pausas vacías, entre otros. ¿Listo? Entonces, chicos, como criterio B, la alteración causa ansiedad al hablar, causa limitaciones en la comunicación eficaz, en la participación social, también en el rendimiento académico, bueno, en el caso de los adultos, en el ámbito laboral. ¿Sí? Y esto es muy, muy notable. Como criterio C, el inicio de los síntomas nuevamente se produce en las primeras fases del periodo de desarrollo. ¿Sí? En el caso de un inicio tardío, ya sería un trastorno de la fluidez en el adulto, ¿sí? De inicio en el adulto. Pero en este caso estamos hablando de los niños. ¿Listo? Y como criterio de la alteración no se puede atribuir a un déficit motor, a un déficit sensitivo del habla, a una disfluencia asociada a un daño neurológico o alguna afección médica u otro trastorno mental. ¿Sí? Entonces hay que revisar bien lo que es la diferencia, es decir, mi niño no presenta déficit motor sensitivo, no hay un daño neurológico, no hay una causa médica y tampoco tiene un trastorno o no se explica mejor por otro trastorno mental. ¿Sí? Y esto ya se le deriva también al especialista en caso sospechamos de que probablemente pueda tener algún trastorno mental. ¿Sí? Para que pueda realizar el diagnóstico. Bien, vamos a ver características diagnósticas del trastorno de la fluidez. Y la principal característica es la alteración en la fluidez y en la organización temporal del habla. ¿Sí? Esto es fundamental. Mi niño tiene que presentar esta alteración persistente en la fluidez y en la organización temporal del habla. Y pues, como ya estábamos mencionando, la alteración se caracteriza por repetir o prolongar los sonidos, ya sea de las sílabas, de las consonantes, de las vocales, ¿sí? O algunas otras alteraciones, como las palabras fragmentadas, los vacíos, los circunloquios, la sustitución de palabras para evitar palabras problemáticas, que serían los circunloquios como tal, ¿sí? O la repetición prolongada de monosílabas, ¿no? Como el tú quieres o yo no quiero. Bien, es evidente, chicos, que la alteración de la fluidez también va a interferir con el rendimiento académico y con la comunicación social. Como les decía, tengo muchos adolescentes que tienden a aislarse por vergüenza.
Y porque lamentablemente las personas tienden a burlarse, a realizar comentarios inapropiados, imprudentes, sobre la dificultad que está padeciendo la persona, ¿sí? Y esto también causa baja autoestima, inseguridad, falta de confianza, e interfiere con el rendimiento académico, entre otros, ¿sí? Entonces, lamentablemente, tiene sus consecuencias como todos, pero sí es muy notorio en este tipo de casos. Bien, ahora, el alcance de la alteración varía en las distintas situaciones, ¿sí? Es decir, que tiende a ser menos grave cuando el paciente se tiene que comunicar, por ejemplo, en casa, ¿no? Porque ya tiene un poco más de confianza, pues los padres no, no lo juzgan, los hermanos lo apoyan, entre otros. Entonces, el nivel de, de gravedad, por decirlo así, ¿no? Va a variar, o el alcance, mejor dicho, el alcance de la alteración varía según el tipo de presión. Por ejemplo, hacer una presentación en el colegio, pues evidentemente es una presión fuerte para la persona que tartamudea, ¿cierto? Y en muchos de estos casos, sumado a la ansiedad, sumado a pensamientos irracionales, sumado a la evaluación que está realizando la profesora, el profesor, sumado a la observación de los amigos, de los compañeros, sumado a ello, a que tienen que aprender todo lo que es la exposición, a que si es que se equivoca, entre otros, genera una presión muy notoria en los niños o en los adolescentes, ¿sí? O en este caso, realizar una entrevista de trabajo en el caso de los adultos. Bien, vemos ahora lo que es el desarrollo y curso, ¿sí? Se presenta antes de los 6 años, según la DSM-5, en el 80-90% de las personas que padecen de este tipo de trastorno, ¿sí? Entonces se sitúa una edad entre los 2 a 7 años, según la DSM. ¿Bien? Estas disfluencias pueden presentar o empezar gradualmente con la repetición de las consonantes iniciales, ¿no? Como por ejemplo, tarde, ¿sí? Estoy repitiendo, prolongando el sonido de la consonante T, que es la consonante inicial, ¿cierto? El fonema inicial. Las primeras palabras, por ejemplo, yo quiero, y las palabras largas como tal. Cuando el trastorno progresa, las disfluencias llegan a ser más frecuentes, interfieren mucho más, generan pues evidentemente, como ya les decía, estos efectos como la ansiedad, baja autoestima, inseguridad, entre otros. ¿Sí? Entonces, aquí las palabras y las frases que son significativas tienden también a alterarse de manera que limita la expresión del paciente. La gravedad del trastorno, ¿sí? De la fluidez, a los 8 años predice lo que es la recuperación o la persistencia. Si es algo evolutivo, con la intervención, mi paciente puede ya expresarse de manera más fluida, o si es persistente durante la adolescencia y después, evidentemente, durante la adultez. ¿Sí? Entonces, según la DSM, a los 8 años entonces, vamos a ver la gravedad del trastorno. Cuando el niño llega a ser consciente de esta dificultad para poder comunicarse, desarrolla mecanismos para evitar este tipo de problemática y pues hay unas respuestas emocionales, como les decía, ¿no? Que están asociadas a tales problemas. Y vemos las consecuencias, que es el estrés, muy evidente, y la ansiedad. Y ambos se convierten como este círculo vicioso, ¿sí? Que van a potenciar lo que es la disfluencia. Me siento estresada en esta situación, me siento ansiosa porque las personas me están observando y están escuchando que yo estoy tartamudeando y esto va a potenciar o exacerbar lo que es la disfluencia.
¿sí? Comienza a ser como este círculo vicioso en las personas. Bien, vemos diagnóstico diferencial ahora. Hay influencias normales del habla, entonces nosotros tenemos que saber distinguir entre una disfluencia normal que puede ocurrir frecuentemente en los niños pequeñitos, como repeticiones de palabras enteras o frases. Por ejemplo, yo quiero helado, ¿sí? Puede ser una disfluencia normal, no necesariamente es un trastorno de la fluidez del habla, ¿sí? Entonces tenemos que distinguir si es algo evolutivo o es algo normal, sí que ocurre en los niños pequeñitos, o probablemente estamos hablando de un trastorno trastorno de la fluidez del habla, ¿sí? Entonces, si estas dificultades, es decir, estas repeticiones o prolongaciones de sonidos persisten y aumentan en cuanto a la frecuencia y la complejidad, mientras que mi niño pequeño está creciendo, entonces podríamos estar hablando efectivamente de un trastorno de la fluidez de inicio en la infancia. ¿Sí? Si este tipo de disfluencias comienzan a persistir y aumenta en cuanto a la frecuencia y la complejidad, mientras que mi niño está creciendo. También tenemos que diferenciar de los efectos secundarios de la medicación. ¿Por qué? Porque el tartamudeo, chicos, también puede aparecer como un efecto secundario ante una medicación como tal. ¿Sí? Y que pues evidentemente cuando ya el medicamento no esté de manera muy predominante en el cuerpo, entonces el tartamudeo tiende a desaparecer. Entonces, evidentemente aquí no podemos estar hablando de un trastorno de la fluidez, ¿sí? Y el trastorno de Tourette, ¿sí? Es decir, tenemos que diferenciar los tics verbales y las vocalizaciones repetitivas, que es propio de este trastorno, ¿sí? Y que no estaríamos hablando de un trastorno de la fluidez, ¿sí? Como yo voy a diferenciar por la naturaleza y por el ritmo, ¿sí? Entonces, yo les recomiendo que por ahí, si es que quieren información o si es que necesitan algún videito de cómo es un trastorno de la Tourette con los tics vocales y las vocalizaciones repetitivas, yo les voy a estar enviando, ¿ya? Para que podamos ver la diferencia. Las influencias de un inicio adulto, como ya les decía, tenemos que ver si es de un adulto, ¿sí? O si es de un trastorno, perdón, o si es de un inicio infantil, en el caso de los casos. ¿Bien? Podemos hablar que es una disfluencia de inicio en el adulto cuando inicia durante la etapa de la adolescencia, ¿sí? O después de esto. Estamos hablando aquí de un trastorno del neurodesarrollo, porque cuando hablamos de trastorno del neurodesarrollo, estamos hablando pues evidentemente de los niños, ¿sí? Y bien, ya para finalizar, lo que es el trastorno de la comunicación social a nivel pragmático, ¿sí? Mi niño va a tener que presentar lo que son dificultades persistentes en el uso social de la comunicación verbal y no verbal. Esto es importante, uso social de la comunicación verbal y el no verbal, ¿sí? Y que va a manifestar por todos los siguientes aspectos. La deficiencia en el uso de la comunicación para propósitos sociales, como el saludar, compartir información, que sea de manera apropiada al contexto social, ¿sí? Número 1. Punto número 2. Hay un deterioro en la capacidad para poder cambiar la comunicación de forma que se adapte al contexto, ¿sí? Por ejemplo, yo no tengo la capacidad de poder cambiar la forma en cómo yo hablo en el aula, en el parque, con un adulto, con un niño más pequeño, ¿sí? Según el contexto, ¿sí? Entonces hay este deterioro para poder cambiar la comunicación de forma que ésta se adapte al contexto o a las necesidades de la persona que me está escuchando. ¿Bien? Punto número 3. Mi niño tiene que presentar estas dificultades para seguir las normas de la comunicación.
Por ejemplo, yo hablo, tú escuchas, después tú escuchas y yo hablo, ¿sí? Estos tipos de roles, es decir, el turno en la conversación. Tiene esta dificultad para poder expresarse de otro modo cuando no es bien comprendido, ¿sí? Es decir, no te entiendo, me puedes explicar otra vez o con otras palabras, entonces el niño tiene este tipo de problema para poder expresarse de otra forma cuando no es bien comprendido por la otra persona, ¿sí? También dificultad para poder utilizar lo que son los signos verbales y no verbales para regular lo que es la interacción. Punto número 4, presenta dificultades para poder comprender lo que se dice explícitamente. Perdón, lo que no se dice explícitamente, como las metáforas, como las suposiciones, las inferencias, ¿sí? Entonces, mi niño va a estar presentando este tipo de dificultad en el criterio A. Criterio B. Estas deficiencias van a causar nuevamente limitaciones en la comunicación eficaz, en la participación social, en sus relaciones sociales, logros académicos, ya sea de manera individual o comunitaria. ¿Sí? Un criterio que también se repite. Este también, criterio C. Es decir, que los síntomas se inician en las primeras fases del periodo del desarrollo. Bien. Y el criterio D, los síntomas no se pueden atribuir a otra afección médica o neurológica. Tampoco se puede atribuir a la baja capacidad de la morfología y la gramática. Y no se puede explicar mejor, ojo, no se puede explicar mejor por un trastorno del espectro autista, una discapacidad intelectual o un retraso global de desarrollo u otro trastorno mental. ¿Sí? Para que podamos realizar lo que es el diagnóstico. Bien, chicos, algunas características diagnósticas, como les decía, hay una dificultad en la pragmática o el uso social. Se manifiesta deficiencias para poder comprender y seguir lo que son las reglas sociales, ¿sí? Reglas sociales en la comunicación verbal y no verbal. Dificultad para poder adaptar mi lenguaje, mi forma de expresar, entre otros, según las necesidades del contexto. Causan limitaciones en la comunicación eficaz, en la participación social, en las relaciones sociales y en los logros académicos. Y esto es también importante que nosotros lo podamos considerar. ¿Listo? Vamos a ver rápidamente lo que es el desarrollo y curso. A los 4 y 5 años, la mayoría de estos niños debería de tener capacidades de habla y de lenguaje suficientes como para que puedan permitir identificar las deficiencias específicas de la comunicación social. ¿Sí? Entonces, 4 a 5 años yo tengo que ver si mi niño ya tiene esta capacidad del habla y del lenguaje que son suficientes para que yo pueda identificar, es decir, para que yo recién pueda identificar si hay algún tipo de deficiencia a nivel en la comunicación social. Bien, las formas más leves de este trastorno pueden no resultar evidentes hasta la adolescencia, lo que también dificulta lo que es un buen diagnóstico. Las deficiencias tempranas en la pragmática pueden causar alteraciones duraderas en las relaciones y los comportamientos sociales, ¿sí? Pueden persistir. Y bueno, chicos, con esto terminamos. Aquí tenemos lo que es la bibliografía. Les voy a estar compartiendo por el chat 2 videos, ¿sí? Un video acerca de lo que son los trastornos del lenguaje, según el DSM, para que podamos comprenderlo muchísimo mejor. Y trastornos, perdón, de la comunicación. Y el otro video de los hitos del desarrollo de los niños. ¿Listo, chicos? Y bueno, con eso terminamos el día de hoy. No se desconecten porque tienen una actividad. Nos estamos viendo la próxima sesión. Cuídense mucho.